Y vamos a la palabra de Dios en esta hora, amén. Cuando cumplí 18 años, estaba pues en esa época donde uno empieza a buscar el rumbo para su vida, empieza a preguntarse, bueno, ¿y yo qué hago? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Qué estudio? Y frente a todas esas interrogantes había una, pues que tocó mi corazón en ese entonces, y era si la muchacha con la que estaba saliendo, que me gustaba mucho, iba a ser mi novia o no iba a ser mi novia. Qué gran interrogante, ¿no? Qué cosa tan difícil uno a los 18 años estar pensando en esas cosas. Y estaba pensando y creo que todos hemos hecho alguna vez esta petición al Señor. Señor, ¿será que es tu voluntad, Dios? ¿Cuántos hemos hecho alguna vez esa oración, no? Señor, ¿será que es tu voluntad? Y creo que me mentalicé y mi subconsciente, pues, con esos sentimientos a flor de piel, crearon en mí como esa ansiedad. Señor, ¿será que es tu voluntad que esa niña sea mi novia? ¿Será que no? Y me acosté un día con esa interrogante, ¿no? Con esa ansiedad. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Le digo? ¿No le digo? Y me acosté a dormir y esa noche tuve un sueño, pues que al día siguiente como que no le paré muchas bolas a eso. Pero como que me acordé lo que soñé y mientras pasaba el día siguiente, como que tenía ese déjà vu, ¿no? Oiga, como que estoy viviendo algo que ya viví, ¿qué será? Y me acordé del sueño. Y yo, estoy viviendo exactamente lo que estaba soñando. La misma ropa, el mismo día soleado. Todo, absolutamente todo, la gente que veía a mi alrededor, oye, esto yo lo soñé, y empecé a hacer especulaciones porque no hay mayor cosa que un cristiano haciendo especulaciones, ¿no? Empezamos a especular y yo dije, no, pues yo orándole al Señor, Señor, ¿será que es tu voluntad? Creo que Dios me ha contestado a través de este sueño. Creo que Dios ha dicho su voluntad, y como soñé, más bien como estoy viviendo lo que soñé la noche anterior, pues esa es la voluntad de Dios y me voy a mandar con toda a decirle a esa muchacha que sea mi novia. Quiero que esa muchacha sea mi novia. Y yo todo contento, feliz, le compartí esa especulación, ¿no? A otra amiga del ministerio, a otra cristiana, gracias a Dios más madura, porque ¿qué hace un cristiano cuando empieza a especular, no? Pues contarle a los demás. Imagínense que vea que el Señor me habló, el Señor me dijo, vea, vino un ángel del cielo, una revelación, y me dijo esto y esto. Y mi compañera me dijo, oiga David, pero eso como que no es del Señor. Eso no, yo veo que eso no es del Señor. Yo creo que está equivocado David, no haga eso. Pero como cristiano que se respete, no hay argumento alguno que se levante contra la frase, el Señor me dijo, ¿o no? El Señor me dijo, y si el Señor me dijo, vea, puede venir el mismo Señor Jesucristo a decirle que no. Pero usted dice, qué pena, pero si el Señor me dijo, el Señor me dijo. Y he conocido a algunos cristianos, entre muchos mi persona cuando era un cristiano inmaduro, donde cuando le dicen, pastor, qué pena, Dios me dijo. Y uno como pastor, ¿qué le dice? Y uno va preciso a un abismo, uno ve que el Señor le muestra que el sentido común le muestra que esa persona se va a descarriar, que eso no es de Dios, que eso más bien fue un sueño trasnochado, comió mal esa noche y eso generó ese tipo de sueños. Pero no, cuando un cristiano le dice, no, qué pena pastor, si el Señor me dijo, ¿uno qué hace ahí? Pues dejarlo, porque ¿qué más? Porque es como si le estuvieran diciendo a uno, mi decisión, que está respaldada por lo que Dios me dijo,
pues es más importante y tiene más validez de lo que usted me podría decir. Y yo le dije a mi amiga, qué pena, pero Dios me habló. Y si Dios me habló, aquí estoy siervo, aquí está siervo del Señor, que este siervo obedece. Y me metí en una vaca loca y adivina cómo me fue. ¿Cómo cree que me fue? Mal. Me fue mal. Y quiero hablar en esta mañana acerca de eso, de la voluntad de Dios. ¿Cómo pedirle al Señor su voluntad? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo se come eso? ¿Con qué se desayuna? Porque alguno de nosotros en estos momentos o en algún momento necesitará que el Señor le conteste cuál es ¿qué? Su voluntad. Puede ser el caso mío, el ejemplo de hace unos cuantos años. ¿Con qué persona me voy a casar? Debe estar la muchacha en este momento. Bueno, llevo 6 meses de novio con ese muchacho. ¿Y aquí qué? Estoy en la encrucijada. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Será que sí es o no es? O puede ser que usted está planeando un viaje y le está diciendo, Señor, ¿será que es tu voluntad o no es tu voluntad? Puede ser que usted quiere cambiar de trabajo, puede ser que está abriendo un nuevo negocio y siempre está el interrogante, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios que como característica, en su carácter ahí innato, es que Él es omnisciente. O sea, todo lo conoce, todo lo sabe. Y fuera de que todo lo conoce y todo lo sabe, déjeme decirle que Él procura el bien para los que le aman, para que los que le conocen. Él dice, quiero darte lo mejor en tu vida, quiero que tomes la mejor decisión. Y entonces tenemos un Dios que une esas dos características, que es omnisciente y que quiere lo mejor para mí. Y quiere dar a conocer su voluntad. Quiere darte a conocer los planes que Él tiene para ti. Necesitamos buscar la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Está de acuerdo conmigo o no está de acuerdo conmigo? Creo que sí. Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir frente a esto. Mire que incluso el Hijo de Dios vivió en completa dependencia y sumisión a su Padre Celestial. Jesús, siendo el Hijo de Dios, lleno de poder, lleno de gloria, pudiendo hacer todos los milagros inimaginables, Él se sometió y Él vivió en esa completa dependencia a su Padre. Lucas capítulo 22, versículo 39 nos narra esa experiencia, nos narra esa necesidad de Jesús por buscar la voluntad de su Padre. Dice, luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba. Y como era de costumbre, ahí subraya ahí esa frase, como era de costumbre, como tenía por costumbre, ya era su estilo de vida. ¿Qué hacía? Fue al monte de los olivos. Allí les dijo, oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró. ¿Y cuál fue la oración de Jesús? Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Cuál era la costumbre de Jesús? Orar preguntándole a su Padre, ¿cuál es qué? Tu voluntad. Él mismo siendo Dios, Él mismo siendo el Hijo de Dios, se enfrentó a la humanidad, a su propia carencia y se dio cuenta que el estar pegadito a Dios, que el estar dependiendo de Dios, eso le iba a dar, escúcheme bien, la posibilidad de no errar, de no equivocarse, de depender de la fuente de poder y de gloria que es nuestro Dios. Y en su tiempo de aflicción, mire que Jesús le pregunta a su papá,
si había alguna otra manera de redimir a la humanidad, pero la realidad es que no había otro camino. Y al saber eso, su anhelo principal era cumplir la voluntad de su Padre y no la suya. Y así es como usted y yo debemos pensar ante cualquier situación que enfrentemos. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad y no la mía. Y repitiendo lo que dije anteriormente de que Dios es un Dios omnisciente. Dios es un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Y Dios es un Dios que quiere dar a conocer su voluntad. Creo que lo más mínimo que podríamos esperar es que Dios nos hable y nos muestre cuál es el camino por donde debemos ir. Así que frente a la pregunta si es necesario buscar la voluntad de Dios para nuestra vida, claro que sí, y tenemos el vivo ejemplo, su Hijo Jesucristo, que a pesar de que iba a enfrentar un gran sufrimiento, Él dijo: no, prefiero hacer la voluntad de mi Padre Celestial que mi propia voluntad. Espero que ese sea el estandarte, que ese sea el estandarte de muchos de nosotros en nuestras oraciones. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad? Segunda pregunta, ¿por qué vivir dentro de la voluntad de Dios? ¿Por qué anhelar conocer la voluntad de Dios y no solamente esto, sino vivir dentro de ella obedeciéndola? Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18 dice de la siguiente manera, dice: queridos amigos, está el apóstol Pedro hablándole a los cristianos, a la iglesia. Ustedes saben ya estas cosas, así que manténganse en guardia. Entonces, mire cómo dice, entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen. ¿Cuántos cristianos firmes hay en esta mañana? Firmes en la fe en Cristo. ¿Cuántos hay en esta mañana? Firme. Usted dice ni atrás para recoger billetes de 100,000. ¿Sí o no? Usted dice: no, Señor, yo sigo con Cristo. Adelante. Pues imagínense que el apóstol le está diciendo a esa gente que está firme en el Señor: ojo, no pierdan su base firme que tienen. No sean arrastrados por los errores de la gente perversa. ¿Y cuál es el error más grande de la gente perversa? ¿Cuál es? No vivir de acuerdo al propósito y al plan de Dios. Y el apóstol le está diciendo: vea, esa gente comete ese gran error. Pilas, porque si usted anda fuera de la voluntad de Dios, de la dirección de Dios, de seguro usted va a tropezar, va a caer y su fe se va a ver afectada. Creo que a ninguno de nosotros nos gusta equivocarnos, ¿no? Ni mucho menos nos gusta enfrentar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y cuando pasa eso, desafortunadamente, lo primero que hacemos es negar nuestra fe, echarle la culpa a Dios, a la iglesia, al pastor y decir: aquí no más. Cuando el culpable real de todo el asunto fue uno mismo, que no se dejó guiar por la palabra de Dios para conocer cuál es la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Aunque no podemos saber lo que nos depara el futuro, hay un Dios que sí lo sabe y solo Él posee el conocimiento y la sabiduría para dirigir nuestro camino. No solamente durante los momentos decisivos, sino también en nuestro diario vivir. Por ejemplo, el creyente que dice: Señor, ¿cómo quieres? ¿Cómo quieres, Dios, que yo me vista? ¿Será que somos capaces de preguntarle al Señor eso? Señor, ¿será que tú quieres que yo vaya a ese lugar donde me están invitando? ¿Será que tú quieres que yo acepte la invitación de ese chico, de esa chica que me está cortejando? ¿Será que sí? ¿Será que no?
Porque vivir dentro de la voluntad de Dios nos protege. Nos protege. ¿Usted quiere la protección de parte de Dios? Viva dentro de su voluntad. No sea el religioso que simplemente por tener abierta la Biblia ahí en ese salmo y por decirlo todas las mañanas, ya cree que tiene la protección de Dios. No, tener la protección de Dios significa que camino en su voluntad, que busco su voluntad, que le pregunto a Él si está de acuerdo con esa decisión que voy a tomar o no. Y cuando yo estoy seguro que estoy en su voluntad, puedo dormir tranquilo de que Él protegerá mi vida, protegerá la vida de mi familia, protegerá mi empresa, mi trabajo, mis finanzas, porque he decidido seguir su voluntad. Así que, ¿por qué vivir dentro de la voluntad de Dios? Porque la única manera en la cual usted y yo tendremos la protección de Él. Ahora, ¿cuál debe ser mi actitud frente a la voluntad de Dios? Porque hay muchos que frente a la voluntad de Dios simplemente le da ¿qué? La espalda. O hacen de oídos sordos, o cantan la canción soy pescado, tengo orejas de pescado. ¿Cómo es? Soy de palo, tengo orejas de pescado. Soy pescado. Y Dios queriéndote hablar, queriéndote decir, oye, deja de pecar, deja de ser tan chismosa. ¿Conmigo? Sí, contigo. No, qué pena, pero es que eso es información, Señor, y la información ayuda para saber orar. No, no seas chismosa. Y hacemos los oídos sordos. Pilas. Esa relación que tienes, esos amigos te van a resultar alejando de Dios. ¿Conmigo? No, qué pena. Pero yo sé lo que hago. Algunos de nosotros contestamos de esa manera. Nos ponemos bravos. Decimos, no, qué pena. Vivimos en pleno siglo XXI, donde cada uno que tiene su propia verdad y cada uno puede hacer con su vida lo que se le venga en gana. Pero mire la actitud que Dios quiere que tengamos frente a su voluntad. Salmo número 40, verso 8. Ahí el salmista describe la actitud que debemos tener como cristianos frente a la voluntad de Dios. Y dice, Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. ¿Cuál es su más grande alegría? Ser a pastor, ver a mis hijos crecer, sonreír. Pastor, mi más grande alegría es el martes. ¿Por qué? Porque es quincena, pastor. Y no hay nada más que genere alegría que recibir la quincena. Pero aquí el salmista dice, no, la más grande alegría que debe tener un creyente es hacer la voluntad de Dios, porque quien hace la voluntad de Dios vive tranquilo, vive alegre, vive gozoso. Sin embargo, hay algunos creyentes que asisten a la iglesia cada semana sin detenerse a pensar cuál es la voluntad de Dios y no tienen ni idea de cómo el Señor desea usarlos. Y de pronto usted lee la Biblia o de pronto el pastor o el líder espiritual le habla y usted no quiere escuchar, se pone triste, se pone de mal genio. El Señor te dice, óyeme, empieza a servir a la iglesia donde estás asistiendo. Y tú enseguida, pero no tengo tiempo. Pero estoy demasiado joven, tengo muchos asuntos pendientes. Y te pones bravo. No, esa no es la verdadera actitud. A veces enfrentamos la voluntad de Dios con mucha soberbia, con mucho orgullo. Y ponemos en nuestro corazón un caparazón impenetrable y le decimos, Dios, no, no. Cuando Dios quiere que la mejor actitud que tengas es de una actitud de humildad, de alegría, sabiendo de que está el pastor de los pastores guiando tu vida para hacer su voluntad.
Mire que el Señor conoce cuál es el camino correcto que debemos seguir. Y siempre, escúcheme bien, permite que ocurra lo que es mejor para nosotros. Y aunque en ocasiones nos sintamos confundidos por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por lo que vemos alrededor, por las voces que escuchamos, no tenemos que tener temor al tomar las decisiones con su dirección. Más bien, asustémonos cuando al tomar alguna decisión no tengamos a Dios en cuenta. Y de hecho Dios nos invita a buscar esa guía en todo momento. Mateo capítulo 7, versículo 7 dice: sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Y primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Él, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones. Podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Y Santiago ahí reafirma lo que Juan dice. Y es que ustedes no reciben lo que quieren. ¿Por qué qué? Porque piden mal. Porque no piden para hacer la voluntad de su Padre, para hacer la voluntad de Dios, sino que piden para hacer su propia voluntad. Tenía un amigo pastor, él ya tenía más o menos 35 años y pues estaba frustrado y decía: Perilla, ¿qué hago? Nada que consigo la idónea. Vea, yo un pastor de 35, no, ¿qué hago? Me estoy quemando. Y un día estamos en culto de jóvenes y estaban los muchachos ahí, las muchachas, y de pronto pasó la que le gustaba. Pasó la que le gustaba y yo estaba al lado de él y él afloró lo que había en su corazón. Él desenvainó lo que había dentro en su mente y se quedó mirando a la muchacha y dijo así, dijo: uy, Señor, el almita para ti, el cuerpito para mí. Y él como que reaccionó, me vio y yo: uy, ¿qué le pasó? Se puso rojo y: Perilla, qué pena, Perilla. Dios mío. Y yo le decía: ya sabe por qué no tiene esposa, ¿no? Porque está buscando lo que no tiene que buscar. Y la muchacha era una muchacha que acababa de llegar a la iglesia. Era actriz de telenovelas y hasta ahorita estaba empezando los caminos del Señor. Y yo le decía: no, pero es que esa no tiene no tiene el porte, no tiene las características pues para poder ser su esposa, ¿no? Está mirando mal, como diría mi abuelita, está orinando fuera del tiesto. No. Y él decía: no, pero es que es tan bonita. Pidiendo mal, pidiendo ¿para qué? Para sus deseos, para su voluntad, para alimentar la voluntad de sus ojos, de sus sentidos. Y me acuerdo tanto que un día dijo: uy, Perilla, vea, ya la estoy cortejando, ya la invité a comer, ya he hablado con ella. Y yo: uy, pero qué bueno. Y hoy es el día, Perilla, hoy le voy a declarar mi amor. Hoy es. Y yo: pero seguro, pero es que yo la veo a ella como en otro cuento. Como que, no, ella es, yo ya he hablado, y echó el cuento. Y bueno, y ya la invitó a comer para que lo que le va a decir: no, yo le voy a decir por Messenger. Y cobarde, ¿ah? En ese tiempo no había WhatsApp, todavía era Messenger, tocaba conectarse uno en el computador. Entonces, camine, me acompañe, me ayuda a orar, así me dijo. Yo le voy echando el cuento, usted va orando, Perilla, para que me diga que sí. Yo: no, ¿qué va? A esa muchacha no le conviene. Y empieza, hombre, y empieza a decirle: vea, es que hemos estado estos 3 meses conociéndonos, estos 3 meses han sido especial. Bueno, toda la carreta que un hombre sabe echarle a una mujer. Y le dice: y pues queremos
como dice la canción. Y empezó, le dedicó una canción ahí. Y en el momento que le estaba escribiendo los versos de la canción, la muchacha le dijo: espere. Es que yo no estoy buscando ahorita una relación. Eso es lo que no quiero ahorita para mi vida. Más adelante. Enseguida le dijo: el problema no eres tú, el problema soy yo. No es el tiempo para mí. ¿Por qué? Y el aburrido, achantado, porque no buscamos ¿qué? La voluntad de Dios. Búsquela en oración. El sábado en la mañana usted puede venir al 50 días de Pentecostés y ahí en oración buscar la voluntad de Dios para su vida. No buscando la voluntad propia para satisfacer sus deseos carnales, para satisfacer sus falencias de carácter. No, sino para satisfacer las demandas de Dios. Amén. Ahora, ¿qué pasa si no obedezco la voluntad de Dios? Porque algunos de nosotros tiene esa errónea, esa mala impresión de Dios, de que Dios es un Dios chévere, ¿cierto? Que si yo la embarro, pues Él como que se hace el loquillo, como que no es conmigo. Pero la palabra de Dios nos da una serie de advertencias para los que decidimos no obedecer la voluntad de Dios. La primera está en Colosenses capítulo 3, versículo 25. Y dice: pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. O como dice otra versión, Dios no hace acepción de personas. Y mire que aquí el apóstol Pablo a los colosenses está hablando de la corrección, ¿cierto? Está hablando cómo un padre corrige a sus hijos. Y me hace acordar años atrás cuando uno de los hijos se portaba mal, hacía daños, y el papá citaba a los dos muchachitos y le decía: vengan para acá que vea que no hicieron el oficio. Y un hermanito le decía: ay papá, fue la culpa de él, yo barrí, trapié y él no lavó la loza. Y entonces como que las cosas son así. Entonces el papá sacaba la correa, 3 correazos por no lavar la loza. Y miraba al otro y ¡pim! También le daba su correazo. Papá, pero ¿por qué? Por sospecha. No le he revisado la trapeada y la barrida. Desde una vez le doy. Porque el papá estaba preocupado ¿de qué? De no generar expectativas de cuál era el hijo ¿qué? Preferido. Mi papá cuando me decía: ve, ahí está el chocorramo para que lo comparta con su hermano. Y él estaba mirando. Entonces yo cogía el chocorramo. ¿Dónde está el metro de la casa? La cinta métrica, y medía los 15 centímetros. Vea, aquí cogía el cuchillo. Mitad para usted y mitad para usted. Y decía: a ver, aquí está el chocorramo. El uno lo parte y el otro lo escoge. Y Dios está en esta mañana diciendo: vea, yo no tengo hijos ¿qué? Preferidos. Y a cada uno le doy ¿qué? Lo que le corresponde. Ay de los orgullosos que andan pecando, desconociendo la voluntad de Dios, jugando con el mundo, pensando que nunca va a llegar la justicia de Dios a sus vidas. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: no se dejen engañar, no vivan engañados. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que ¿qué? Lo que se siembra. ¿A cuánto nos gustan las consecuencias de nuestras acciones? Creo que a nadie, ¿no? Cuando tomamos malas decisiones no nos gusta. Las buenas sí, pero las malas no.
Y el autor a los Gálatas está diciendo, vea, no se deje engañar, sea inteligente. Si usted cosecha mal, recibirá mal. Si siembra desobediencia, va a cosechar ¿qué? Lo que cosechó, lo que sembró. Pilas. Números 32:23 dice, pero si no cumplen con la palabra de Dios, entonces habrán pecado contra el Señor. La pone muy directa, ¿no? Sino que si no cumplen con la palabra de Dios, entonces habrán pecado contra el Señor. Y estén seguros de que su pecado los alcanzará. Los va a alcanzar. Entonces, ¿qué pasa si no obedezco la voluntad de Dios? La palabra de Dios es explícita, ¿no? En esta mañana. Y dice, vas a tener ¿qué? Consecuencias. Consecuencias. Y de pronto Dios te ha hablado en estos días. Y de pronto te entra por aquí, te sale por allí. Y el Señor en su misericordia dice que Él retarda, ¿no? Él como que va lento, retardando las consecuencias, pero de que llega. Ojo, porque el Señor traerá su justicia. Y frente a esto, la pregunta que sigue es, pastor, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo yo sé que lo que estoy pidiendo está dentro de qué? Su voluntad, de sus propósitos. ¿Cómo sé que lo que yo estoy pidiendo para mi vida, para esta decisión, no está siendo muy influenciada por mis emociones, por mis sentimientos, por lo que dice el mundo, por mis sensaciones? No, sino que realmente el camino donde yo quiero ir es el camino que Dios me está marcando para que encuentre éxito y para que pueda ir al cielo. Y la respuesta se la voy a dar con un cuestionario. Si usted toma apuntes, le invito a que copie cada una de estas preguntas, porque si a la mayoría usted la puede contestar usando la lógica, usando la sabiduría, lo común, usted va a decir, sí, por aquí es, por aquí el Señor está guiando mi vida. Y la primera pregunta que usted debe formularse para saber cuál es la voluntad de Dios es la siguiente: ¿la decisión que voy a tomar concuerda con su palabra? ¿Concuerda con su palabra? Siempre, escúchame bien, la voluntad de Dios va a concordar ¿con quién? Con lo que dice la Biblia. ¿Se acuerda que le hablé a esos cristianos que se paraban firmes? Señor me habló. ¿Y qué te habló? Que tengo que divorciarme de mi esposa. Y eso es palabra de Dios, pastor. El Señor me dijo. ¿Y qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿Concuerda con la palabra de Dios? Porque el colador, escúchame bien, para discernir si lo que yo siento, si lo que yo he escuchado es la voluntad de Dios, siempre va a ser su palabra. Siempre va a ser su palabra. Segunda pregunta, ¿qué debería hacerse? ¿Qué deberíamos hacernos? ¿Es una decisión sabia? ¿Estoy usando el sentido común? Porque es que muchos cristianos muy religiosos, por dárselas de muy espirituales, no utilizan ¿qué? El sentido común. Y el sentido común fue dado por Dios. Amén. El sentido común fue dado por Dios. Y nos dejamos llenar de mentiras, nos dejamos llenar de argumentos que van en contra de la sabiduría y del sentido común
de las cosas. Entonces, la voluntad de Dios, al usted buscarla, pregúntese, ¿es una decisión sabia? ¿Mi decisión va a influir sobre las personas? Muy seguro va a influir sobre las personas que están alrededor mío. ¿Será que les va a hacer daño esa decisión? Otra pregunta, ¿puedo pedirle a Dios que me ayude a tomar esa decisión? Porque hay cristianos que son sinvergüenzas, ¿no? ¿Cierto? Yo conocí un familiar cristiano desde niño en la cuna, en los caminos del Señor. Y una vez me salió y me dijo, no, David, es que el diezmo yo no lo voy a dar a la iglesia, yo voy a coger esa plata y voy a comprar un mercado, voy a comprar unos juguetes y lo voy a llevar a los niños pobres. Y como la veía como tan convencida en su idea de que Dios me habló, entonces le dije, listo, no, excelente, perfecto. Y le dije, pero yo quiero que antes de que hagas eso, aquí conmigo, tú le pidas a Dios que te ayude en ese proyecto. Y me decía, no, pero oración ¿para qué? No, ya tomé la decisión, Dios me habló. No, pero venga, usted, yo quiero escucharla a usted. Que usted en voz alta le ore a Dios que le pida por ese proyecto. Y no fue capaz, porque sabía que estaba mal, que eso no es correcto, no es lo que dice la palabra. Entonces, si usted puede dirigirse a Dios en oración por esa petición, significa que va en buen camino. Pero si usted siente pena y vergüenza hacerlo, ay, Señor, ¿será que es tu voluntad, Dios, que yo le dé la cabeza, Padre, a ese cliente? Ayúdame, Dios, a que él no note, Señor, que ese billete está falso. Sin vergüenza, ¿no? Si usted siente vergüenza a pedirle a Dios por eso, que le ayude a tomar esa decisión, significa que van por mal camino. Otra pregunta que debería hacerse, ¿tengo paz genuina en cuanto a esa decisión? ¿Y por qué esa pregunta? Porque al caminar dentro de la voluntad de Dios podemos disfrutar de una paz verdadera y sentir agradecimiento por su dirección. Vamos a tener la conciencia tranquila. Vamos a estar seguros de que Dios va a contestar. Y esa respuesta de parte de Dios, que pueden ser tres, ¿no? ¿Cuáles son las tres respuestas de Dios? Un sí, un no, ¿y qué? Y un espere, como dicen aquí, espere tantico. Frente a eso voy a tener la plena seguridad de que Él va a dar paz a mi corazón. Paz a mi corazón. Otra pregunta que debería hacerse es la siguiente. ¿La decisión que voy a tomar es congruente con la manera en que Dios actúa? ¿Es congruente con la manera en que Dios actúa? Vea, ¿sabe que una de las características de Dios es que Él no le gusta tomar atajos? ¿Sí sabía eso? Él cree en los procesos. Y si uno ve la vida de Jesús, es un proceso, ¿cierto? Que lo va llevando a poder cumplir con la voluntad del Padre, que es morir por cada uno de nosotros. Y ese Hebreos aprendió obediencia, dice así, porque está hablando de proceso. Ahora, Jesús tenía la oportunidad, tenía el poder de evitar el proceso, de tomar un atajo para salvarnos. Era Dios, era el Hijo de Dios, para Él no hay nada imposible. Pero dice la palabra de Dios que como cordero que cayó, calladito, y dijo, no, voy a tomar el proceso, el camino que mi Padre me marcó. No voy a tomar atajos.
Y en el momento en que usted empiece a tomar atajos, en ese momento, no va a ser congruente esa decisión de la manera en que Dios actúa. Está por casarse usted y usted quiere decir, no voy a tener relaciones sexuales porque al fin y al cabo ya me voy a casar con él o con ella. ¿Será que Dios actúa de esa manera? ¿A través de los qué? De los atajos, no. Otra pregunta que debería hacerse es la siguiente: ¿concuerda esto, o sea, la decisión que usted va a tomar, con mi identidad como seguidor de Jesucristo? ¿Sabe qué? Ahí le voy a contar una infidencia. A mí me da risa. A mí me da risa y como pena ajena ver a algunos muchachos de la iglesia, hoy cristianos, tomándose fotos mostrando músculo y su cuerpito y los pectorales y con la cadena gruesita aquí de... Y yo, ¿y qué le pasó? Y yo dije, ¿será que estos muchachos no le preguntan que si esa actitud de estarse tomando una foto casi desnudo, ¿será que concuerdan con la identidad como seguidor de Jesús? ¿Ah? Y no hablo nada de las muchachas, ¿no? Pero ¿será que eso concuerda mi manera de vestir? ¿Será que el ir a la discoteca concuerda con mi identidad como seguidor de Jesús? ¿Será que tomarme esa cervecita que supuestamente no hace daño concuerda con mi identidad de seguidor de Jesús? ¿Será que hacerme ese tatuaje concuerda con mi identidad de seguidor de Jesús? Otra pregunta para no entrar en polémica: ¿concuerda esta decisión con el plan de Dios para mi vida? Otra, ¿honrará a Dios esta decisión? ¿Le dará gloria, adoración y alabanza? Otra que debe tener muy en consideración es: esta decisión que voy a tomar, ¿me sentiré arrepentido al final? O como el orgulloso, yo no me arrepiento de nada porque todo lo vivido, de eso he aprendido. Ah, mentiroso. ¿Me voy a arrepentir? Y la última, ¿será que puedo esperar que Dios me recompense por esta decisión? Y frente a este cuestionario, a alguna de estas preguntas, usted siente paz y hay una respuesta acertada, usted podrá decir, ¿estoy qué? En la voluntad de Dios. ¿Quiere orar conmigo? Colóquese sobre sus pies. ¿Decisiones debemos tomar todos los días? ¿Decisiones trascendentales usted necesita tomar? Pero no solamente busque a Dios en ese tipo de decisiones. Prepárese, afile el discernimiento con las decisiones que tome cotidianamente, diciéndole a Dios, Dios, dependo de ti. Cierre sus ojos. Señor, gracias te doy en este mediodía, Dios. Gracias por tu palabra. Hoy bendecimos tu nombre, Dios. Hoy honramos tu nombre, Dios. Y queremos pedirte, Señor, que tu palabra, Señor, ahí, Señor, haga hueco en mi corazón, Señor, se anide, Dios mío. Y yo pueda, Señor, aplicar lo que hoy he aprendido, Dios. Hoy, Señor, oro por sabiduría, Señor. Hoy oro, Señor, por entendimiento, por sentido común. Hoy, Señor, oro por aquellos jóvenes, Dios, que llevan más de 6 meses de noviazgo, Señor, y que ya es hora de que tomen una decisión. Si se casan o terminan. Ayúdale, Señor, a tomar la decisión correcta, Padre. Oro, Señor, por aquella joven, Señor, que está orando, Dios, que es antipática, Dios, apática, Dios, a las cosas tuyas, Padre. Y que tú le estás diciendo, mira,
esas amistades no te convienen. Dios, ayúdale a tomar una decisión de acuerdo a tu voluntad. Aquel papá, aquella mamá que está orando en este momento diciendo: Señor, es tiempo de soltar a mis hijos, Señor. Es el momento, Señor, de que ellos hagan lo que tienen que hacer, tomen las riendas de su vida. Señor, dale sabiduría, Padre, y entendimiento, Dios. Dale paz, Padre, a esa mamá, a ese papá. Queremos hacer tu voluntad, Dios mío. Queremos hacer tu voluntad y no la de nosotros. Quita el orgullo, Señor. Quita esa frase, Señor, errónea, Dios, de simplemente decir: es que Dios me lo dijo. Y no tener la capacidad, Señor, de tener discernimiento, Señor, de poner a prueba esa palabra que tú nos has dado a través de la Biblia, a través de el líder espiritual. Dios, ayúdanos, Señor. Padre, queremos hacer tu voluntad. Dile: Señor, hoy me comprometo, Señor, a escuchar tu voz y a hacer tu voluntad, Dios. Ayúdame, Señor, a tener discernimiento y a dejarme usar, Padre. La Iglesia Catedral de Vida presentó Palabra de Vida.